quiero leer Lucas capítulo 1, verso 6. El título del mensaje es: si la bendición no toca, construye una puerta. Y dice: Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. No tenían hijos. Y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Sirviendo a Dios en el templo. Le tocó quemar el incienso. Y mientras una gran multitud estaba afuera orando, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel que le dijo: Dios ha oído tu oración, y tu esposa te dará un hijo, y será grande a los ojos del Señor, y lleno del Espíritu Santo. Zacarías recibió la bendición más grande de su vida mientras servía a Dios. Zacarías recibió la bendición más grande de su vida ¿cuándo? Mientras servía a Dios. Pensemos en algunos detalles de este pasaje. ¿Qué hacía Zacarías cuando el ángel se presenta y le promete un hijo que nunca habían podido tener? ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Estaba orando, estaba adorando y estaba ofreciendo incienso. ¿Dónde? En el altar de oro. El altar de oro estaba en el lugar santo, detrás del velo que separaba del lugar santísimo, muy cerca de la presencia de Dios, que en aquel entonces vivía en el lugar santísimo. Y ahí está Zacarías quemando incienso. Ofrecer incienso a Dios era el acto más solemne de toda la liturgia, ya que el sacerdote se encontraba lo más cercano posible a la presencia de Dios. Ahora bien, no todos los sacerdotes tenían este privilegio de estar tan cerca de Dios, solamente aquellos que les tocaba en suerte, y aquel que le tocaba el privilegio de quemar incienso era una sola vez en la vida. Solo una sola vez en la vida, y solo un grupo pequeño participaba de tamaño privilegio. Quiero que revivamos aquel momento inolvidable para la vida de todo sacerdote. Pensemos en Zacarías, en el día en que a Zacarías le tocó la suerte, el sorteo, el privilegio de estar y entrar y estar muy cerca de la presencia de Dios. Dice que Zacarías está caminando hacia el altar, al altar de oro, y va acompañado de dos ayudantes. Un ayudante lleva un tazón de oro. Dentro del tazón de oro había carbones encendidos que el ayudante dejaba cerca del altar y luego se retiraba. El otro ayudante llevaba un incensario de oro que también dejaba muy cerca del altar, y cuando lo hacía también se retiraba. De modo que Zacarías quedó solo en el lugar santo, frente al velo, frente al altar de oro que estaba pegado al velo que separaba del lugar santísimo. Y se hace un silencio. ¿Por qué? Porque Zacarías está a punto de celebrar el acto más solemne. Va a colocar incienso, coloca incienso sobre las brasas en el altar, provocando una densa nube que asciende
por todo el recinto una fragancia, un aroma exquisito del incienso que impregna todo el recinto, mientras el pueblo está elevando adoración y oración fuera en el atrio, porque el pueblo no tenía el privilegio de entrar al lugar santo. Así que mientras todo el pueblo está orando y adorando en el atrio, Zacarías está provocando una densa nube, quemando incienso para Dios. Y el pueblo espera ansioso que el sacerdote salga a las escalinatas para pronunciar la bendición arónica sobre toda la nación, sobre todo el pueblo. Me gustaría extraer algunas lecciones prácticas de este pasaje. En primer lugar, que el mejor día de la vida de Zacarías fue el que más cerca estuvo de Dios. El día que más cerca de Dios estuvo fue el día más bendecido para la vida de Zacarías. Zacarías nunca estuvo y nunca más estará tan cerca de la presencia de Dios como ese día. Está pegadito al velo que separa del lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, hermanos. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación del pecado. Los sacerdotes quemaban incienso solo en el lugar santo. Y ahí está Zacarías pegadito al velo que separa del lugar santísimo. Pegadito, muy cerca de la presencia de Dios. ¡Qué privilegio! Zacarías nunca más va a estar tan cerca, pero el día en que estuvo bien cerca de la presencia de Dios fue el día en que el ángel se presentó para decirle que iba a tener un hijo. El día en que más cerca de Dios fue el día más bendecido. Mientras Zacarías ofrecía servicio, un ángel le dice que va a tener un hijo. El incienso sube y la bendición baja. La Biblia dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Cuando las oraciones de los santos se elevan, entonces la bendición de Dios desciende. Por eso la importancia de clamar, de orar y de quemar incienso, entre comillas, elevando oraciones y plegarias a nuestro Dios, porque es la forma en la que la bendición de Dios va a descender sobre nuestra vida. La segunda cosa es que Zacarías recibió su milagro en el templo, en el lugar de la oración. Qué devaluado está el lugar de la oración hoy en día. La Biblia dice en Isaías 56:7: yo los traeré y haré que sean felices en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El mismo Jesús en Lucas 19:46 dijo: mi templo será una casa de oración. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no tomar en serio el lugar de la oración? ¿Cuántas bendiciones te pierdes por no tomar en serio el lugar de la oración? Déjame darte un ejemplo bíblico. La Biblia dice que Jesús le prometió a 500 personas la llenura del Espíritu Santo, pero solamente 120 recibieron en el aposento alto la llenura del Espíritu Santo, y los otros 380 se lo perdieron. ¿Por qué? Porque no estaban reunidos orando en el lugar de la oración. Dice Hechos 2:4, Hechos 2:4, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con aquellos que no estaban reunidos orando en el lugar de la oración? Se lo perdieron. ¿Te das cuenta de la importancia de congregarnos? ¿Te das cuenta de las bendiciones que podríamos perdernos cuando decidimos quedarnos invernando en casa en lugar de ir al templo a orar y a adorar con otros creyentes?
Subestimamos el lugar de la oración, pero fue en el lugar de la oración que los 120 recibieron en la llenura del Espíritu. Subestimamos el lugar de la oración, pero en el lugar de la oración Zacarías recibió el milagro de su vida. ¿Y qué me dices de Lidia? Aquella mujer en Filipo, a quien Dios abrió su corazón, abrió su mente, y en un solo día ella recibió la salvación y se convirtió en una líder pionera de la iglesia en Europa. ¿Dónde estaba ella cuando Dios abrió su corazón? ¿Dónde estaba ella cuando Dios decidió escogerla para que sea la primer líder de toda Europa, de la iglesia en Europa? ¿Dónde estaba ella? En el lugar de la oración. Dice Hechos capítulo 16, el sábado salimos a las afueras de la ciudad, donde esperábamos encontrar un lugar de oración, donde se reunían a orar. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Lidia, mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Por el amor de Dios, si Lidia hubiera decidido quedarse prendida a la televisión en casa y no hubiera ido al lugar de la oración ese día, si hubiera perdido la bendición de su vida, si Zacarías hubiera quedado prendido a la televisión y no hubiera ido al lugar de la oración, él se hubiera perdido la bendición de su vida. Hay cosas, hermanos, las bendiciones de Dios no sabemos cuándo van a llegar a nuestra vida, pero la única manera que tenemos de asegurarnos de que las bendiciones van a llegar y vamos a aprovecharnos es estando en el lugar correcto, escuchando las cosas correctas. Y el templo, el lugar de la oración, es el lugar correcto donde tienen que estar los hijos de Dios para orar, adorar y celebrar a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Piensa una vez más en Zacarías, en Lidia o en aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto. Ese día comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo el mejor día de su vida. Imagínate, hoy quizás comenzó el día como cualquier otro para muchos de ustedes, pero ¿quién dice que hoy en el lugar de la oración Dios haga algo en tu vida y suelte un milagro que estabas esperando por tiempo? Y por tiempo el milagro que nos llega en el día en el que decides ir a la casa de Dios a adorar y orar y servir al Dios del cielo. El Dios de lo imposible lo puede hacer. Dios le entregó a cada uno de ellos una bendición que jamás olvidarían. Es que uno nunca sabe cuándo van a llegar las cosas buenas. Uno no sabe cuándo va a llegar la bendición. Por eso nosotros tenemos que estar en el lugar correcto, escuchando las cosas correctas, porque puede ser el día que la bendición más esperada llegue a tu vida. La Biblia dice en Hebreos 10:25, no descuidemos, como algunos, el deber que tenemos de asistir a la iglesia. No descuidemos. La misma versión, pero en el mismo pasaje, pero en otra versión. En la PDT dice, algunos
están faltando a las reuniones y eso no está bien. No está bien. Siempre existe mayor posibilidad de que seas bendecido participando de un culto que quedándote en casa. Invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una actividad espiritual como un retiro, una brigada, un congreso, un campamento es mucho mejor y trae enormes beneficios que quedarse en casa tomando mate y mirando la televisión. Por el amor de Dios, si pudiéramos entenderlo. Tres. La bendición le fue entregada a Zacarías mientras participaba de la adoración congregacional. Y no es un detalle menor. Zacarías servía a Dios en el lugar santo, mientras el pueblo oraba y adoraba en el atrio. El incienso en el lugar santo se elevaba a Dios y se unía a las plegarias del pueblo de Dios que también se elevaban al cielo. Había una adoración conjunta. El sacerdote estaba ofreciendo no solo incienso, sino también alabanza, adoración y oración de gratitud. Y mientras él lo hacía, el pueblo de Dios dice que tenía las manos extendidas al cielo y oraba al unísono en el mismo momento en el que Zacarías ofrecía incienso y adoración y alabanza y oración. El pueblo también levantaba y esas oraciones se unían para ser subidas delante del cielo. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos por no practicar las disciplinas espirituales junto a otros creyentes? Y quiero ser claro, hay bendiciones, hermanos, hay bendiciones que solo llegan a nuestra vida cuando practicamos las disciplinas espirituales a solas. Cuando practicamos disciplinas espirituales en privado. Pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida. Hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que practique las disciplinas espirituales junto a otros creyentes. Y te lo voy a probar. Jesús en Mateo 6:6 dijo: cuando ores, apártate a solas y ora en privado. Entonces tu Padre te recompensará. Jesús dice que hay una recompensa cuando nosotros oramos en la carpa del encuentro, en la torre de vigilancia, en el lugar secreto. Cuando nosotros tomamos un tiempo para estar a solas con Dios, dice que ese tiempo, esa oración, esa alabanza va a ser recompensada. Pero la Biblia también nos dice que tenemos que orar con otros creyentes. El mismo Jesús lo hacía. Él oraba a solas, pero también oraba con sus discípulos. ¿Te das cuenta? Es decir, la oración a solas no es más importante que la oración congregacional. Ni la oración congregacional es más importante que la oración a solas. No tenemos que entrar en un desbalance. La una es tan importante como la otra. Y hay recompensa cuando usted ora a solas, y hay recompensas que no llegan de otra manera que cuando usted ora congregacionalmente con otros hermanos, aposento alto. La Biblia habla de lugar secreto, carpa del encuentro, en casa, a solas, en privado, pero habla del aposento alto, donde los 120 recibieron una bendición que no recibieron en casa. La llenura del Espíritu Santo no la recibieron por orar a solas, la recibieron por orar juntos. Hay bendiciones que no llegan y no van a llegar a tu vida a menos que empieces a practicar disciplinas espirituales con otros creyentes. A menos que te levantes y venga a las 6 de la mañana y ores en la célula y ores en tu ministerio con otros creyentes. Hay bendiciones que no van a llegar.
Por eso insiste tanto el pastor con que vengamos al aposento alto los martes a las 6 de la mañana. Porque es de provecho para todos nosotros, va a ser una bendición para tu vida. Cuidado con perder el balance. Hay que orar en la carpa del encuentro, pero también hay que hacerlo en el aposento alto. Debemos leer y estudiar la Biblia a solas, pero también tenemos que hacerlo en la iglesia. Lo que estamos haciendo cada domingo, cada martes, cada vez que nos encontramos, los seminarios, la célula, estudiamos la palabra de Dios. Hay que hacerlo a solas, pero hay que hacerlo congregacionalmente. Adoramos en privado, pero también tenemos que hacerlo en forma congregacional. Y Jesús es nuestro ejemplo. Jesús adoraba en privado, pero también adoraba congregacionalmente. ¿Lo quieren ver? Dice Lucas 4:16. Cuando llegó a Nazaret, fue como de costumbre. ¿A dónde? De costumbre. Jesús estaba habituado, acostumbrado a ir al lugar de la oración donde había otros judíos adorando a Dios. ¿Lo estás viendo? Jesús no solo que oraba a solas, también oraba con otros judíos y con sus discípulos. Jesús no solo que estudiaba la palabra a solas, también la meditaba en la sinagoga. Dice como de costumbre, quiere decir que era una forma habitual, una práctica constante, habitual en la vida de Jesús, ir al lugar de la oración, ir a la sinagoga para adorar con otros judíos. Quiere decir que aquel que no lo hace no está siguiendo el ejemplo de Jesús, ni tampoco de sus discípulos que hicieron lo mismo. Dice Hechos 17:1. Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era de costumbre, Pablo fue al servicio. Por el amor de Dios, ¿alguna vez leíste estos textos? Para aquellos que creen que nosotros podemos llegar a la madurez espiritual sin una iglesia, por el amor de Dios, viven engañadas esas personas y no siguen el ejemplo de Jesús. Aquellas personas que creen que pueden llegar a la madurez espiritual sin reunirse con otros creyentes habitualmente, viven engañadas. Son más grandes que Pedro y Pablo y son más espirituales que Jesús. ¡Wow! Estamos frente a la presencia de un ángel. Así que Jesús iba de costumbre a la sinagoga a adorar con otro judío. Pablo era la costumbre de Pablo entrar a la sinagoga y adorar. Adoraban en privado y adoraban congregacionalmente. Estudiaban la palabra en privado y también congregacionalmente. Oraban a solas en la carpa del encuentro donde hay recompensa, pero también hay recompensa cuando oramos con otros creyentes. Y si no, pregúntenle a los 120. Pregúntenle a los 380, no a los 120, que por quedarse en casa se perdieron la llenura del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos quedar en casa a orar, ¿eh? Sí, pero ahí se perdieron la llenura del Espíritu Santo. Duro, duro, duro. Somos duros. Viven engañadas las personas. El diablo les ha hecho creer que se puede llegar a la madurez, que se puede crecer espiritualmente sin una iglesia local. No siguen el ejemplo de Jesús. No siguen el ejemplo de Pablo, ni de la primera iglesia. ¿Necesitas más prueba? Dice Hechos 17:10. Los hermanos despidieron a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos apenas llegaron, se fueron derechitos. ¿A dónde? A la sinagoga. Vamos a adorar con otros creyentes, con otros judíos. No solo eso, sino que los primeros creyentes se reunían para orar juntos. Dice la Biblia, Hechos 2:42, todos. O sea, nadie se quedaba en casa. Todos diga conmigo, congregaban.
Ahora diga, me tengo que congregar siempre. Y para aquellas personas que están mirando en internet, también. Dice Hechos 2:42, insisto, todos se congregaban para perseverar. ¿En qué? En la oración. Es decir, no te faltaban a las 6 de la mañana nunca. No se quedaban a roncar. Se levantaban porque sabían que había una bendición cuando se ora con otros creyentes. Así que tengo a Jesús que acostumbraba a ir al templo a adorar, a leer la Biblia y a orar con otros. Tengo a Pablo que estaba acostumbrado a ir a la sinagoga, derechitos iba a la sinagoga. Tenemos los primeros cristianos, a todos los primeros cristianos que todos se congregaban unánimes para orar. Nosotros somos más grandes que Pedro, Pablo, la primera iglesia y que Jesús, hermanito querido. Somos más grandes que ellos, pues nosotros nos damos el lujo. Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan fueron al templo donde Zacarías recibió la bendición más grande de su vida, en la casa, pastor, en la casa de Dios. Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio ¿de qué? ¡Wow! Por favor. Así que Pedro, Pablo, esta gente que vive en el tercer cielo y que vivió junto a Jesús, dijo, nosotros necesitamos congregarnos y orar con otros. Pero nosotros no, muchos de nosotros, no, dice, yo no, yo soy más grande que Pedro y que Pablo. Qué tremendo. Hay bendiciones que se recibe, dijo Jesús, el Señor te va a... Ora y entra y ora en privado. Cierra tu aposento, cierra la puerta, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar. Bendiciones por practicar disciplinas espirituales a solas, en privado. Pero hay bendiciones que vienen y no van a venir de otra manera, sino a través de practicar disciplinas espirituales con otros creyentes. Aposento alto, 6 de la mañana, ayuno congregacional, célula, iglesia, domingo. Mucha gente se pregunta si es posible sanar las heridas del corazón. La verdad es que sí. Dios puede restaurarte. Él no tiene límites. Dios nunca llega tarde, nunca deja de ser fiel y además nunca se dará por vencido contigo. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. Dice, no solo que oraban, se reunían para orar, sino también para adorar. Hechos 2:46 dice, adoraban juntos, ¿dónde? En el templo o sea, se reunían para orar y se reunían para adorar. Y se reunían para escuchar la palabra, porque en aquel entonces en la sinagoga, ¡wow! ¿Te das cuenta? Todos los creyentes de aquella primera iglesia practicaban las disciplinas espirituales a solas y también con otros creyentes. Aún los apóstoles lo hicieron, aún el mismísimo Jesucristo lo hizo. Llamo a todo el mundo a que podamos entender que la revelación del Señor pueda ser clara a nuestra vida y podamos entender que si queremos experimentar a Dios y crecer en su gracia, lo tenemos que hacer por medio de disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, meditación, ayuno, adoración a solas, pero también congregacionalmente con otros hermanos. El ejemplo que nos dejó Jesús, el ejemplo que nos dejó Pablo, el ejemplo que nos dejaron los primeros apóstoles fue que ellos se reunían y compartían congregacionalmente las disciplinas espirituales. Y si queremos experimentar a Dios y crecer espiritualmente, tenemos que hacer lo que ellos hicieron. El ejemplo que nos dejaron. No es verdad. Termino. No es verdad que las disciplinas espirituales que practicamos a solas sean más importantes que las que practicamos congregacionalmente. No es verdad.
Y no es verdad que las disciplinas que practicamos congregacionalmente sean más importantes que las que practicamos a solas. Son igualmente importantes. Y las dos tenemos que practicar. Hay personas que creen que pueden llegar a la madurez sin una iglesia local. O deambulando de iglesia en iglesia. Es una estrategia del diablo. Que no se asientan nunca en una iglesia. Que nunca se están sujetando a las autoridades de la iglesia. Es una estrategia del diablo para hacerte perder enormes bendiciones. Como también hay personas, hay quienes creen que pueden compensar la falta de vida espiritual a solas con la participación en las actividades eclesiásticas. Descuidan la oración, la adoración, el ayuno, la lectura de la palabra a solas y creen que pueden compensar todo eso practicando disciplinas congregacionalmente. No se puede, hermanos. Hay que unir las dos cosas. Hay que orar a solas y hay que venir a las 6 de la mañana, orar en la célula, orar en el ministerio, orar los domingos. Hay que adorar a solas y hay que adorar congregacionalmente. Jesús lo hizo de costumbre, iba a la sinagoga, por costumbre. Pablo, Pedro, los primeros apóstoles tenían la costumbre de ir a la sinagoga a adorar juntos. Al templo, dice, a adorar juntos. La primera iglesia, todos se congregaban para orar y para adorar. Si nosotros queremos experimentar al mismo Dios que ellos experimentaron y queremos ser tan llenos del Espíritu Santo como ellos lo fueron, entonces tenemos que seguir el ejemplo de Pablo, Pedro, los primeros apóstoles y especialmente el ejemplo de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos. Deja que la palabra de Dios haga su trabajo. Acompañada por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en la vida de aquellos que están escuchando, viendo. Deja que el Espíritu Santo haga el trabajo en tu vida y en la mía. Olvídate del mensajero y ocúpate del mensaje. Deja que la revelación y el mensaje de Dios vaya calando hondo en tu corazón. Olvídate del mensajero. Él no es nadie. Porta un mensaje, pero no lo creó. El mensaje viene de Dios. Y aquellos que son dóciles en esta mañana, en este día, para reconocer que el mensaje viene de Dios, porque está saturada de palabra de Dios, que se deje influenciar por esa palabra y tomen una decisión. ¿Estás flojo en alguna disciplina espiritual? ¿Estás flojo en las disciplinas de la oración, de la adoración, del servicio a solas en tu lugar secreto? ¿Estás descuidándome el altar de adoración en tu casa? ¿Estás descuidando la carpa del encuentro? Toma la decisión esta mañana por el amor de Dios, por la bendición tuya y la de tu familia. Pero también quiero preguntarle si estamos descuidando la oración, la adoración y el servicio en el templo, en la casa de Dios. Recuerda que Lidia, Zacarías, 120, recibieron una bendición especial que nunca más olvidaron. El día comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo el mejor día de sus vidas. Porque ellos estaban en el lugar correcto, haciendo la cosa correcta. Por eso quiero llamar a la reflexión para que la iglesia podamos reflexionar en la palabra de Dios. Y tomar la decisión de una vez por todas de poner a Dios en primer lugar y no despreciar el lugar de la oración. Nos han hecho creer que era lo mismo y no lo es, porque si hubiera sido lo mismo, Jesús no hubiera ido a la sinagoga de costumbre. No lo es, te engañaron, te engañaron. Te han hecho creer que lo mismo se puede estar en casa sin una iglesia. Personas que me están viendo por la televisión, personas que creen que se puede ser maduro y crecer espiritualmente, te engañaron. No se puede.
Porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, de Pablo, de Pedro y de los primeros apóstoles y de la primera iglesia, que todos, dice, iban al templo a congregarse o a la sinagoga a adorar y escuchar la palabra. Pídele a Dios a aquellas personas que me miran y que no tienen una iglesia en algún lugar. Pídale a Dios que le dé y le diga qué iglesia. No se trata de ir a cualquiera. A una donde se honre a Dios, donde se respete a Dios, donde se ponga a Dios en primer lugar, donde se predique la palabra, donde se busque la santidad. El Señor te va a guiar. Pero quiero que en esta mañana reflexionemos sobre la palabra del Señor y entendamos que no se puede crecer y experimentar a Dios al punto que experimentaron aquellos primeros cristianos si no practicamos la adoración, la oración, el servicio y las demás disciplinas a solas, pero también congregacionalmente. ¿Quién te dice que el día que menos lo esperas, cuanto más cerca de Dios estés, como lo fue Zacarías, recibas la bendición más grande de tu vida? Esa es la lección que aprendemos en esta mañana, que cuanto más cerca de Dios estamos, más bendecidos somos. El día en que Zacarías estuvo lo más cerca de Dios posible fue el día en que el ángel le dijo: tendrás un hijo. Lo que tanto anhelaba y lo que tanto pedía. Así que si quieres que la bendición de Dios llegue, no puedes vivir lejos de Dios. No puedes. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que orar, servir, purificar tu vida, entregar tu corazón primero al señorío de Jesucristo. Pues hay personas que quizás en esta mañana tengan que tomar esa decisión. Te animo a que le digas al Señor: abro mi corazón. Dile, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mis pecados, Señor, mi miserable vida, pero ahora me acerco a ti porque creo a tu palabra, que cuanto más cerca de ti estoy, más bendecido voy a ser. Y recibo la salvación. Diga: recibo ese don inmerecido, ese regalo por gracia que se llama salvación. Y recibo todas las bendiciones por ser un hijo tuyo, Señor. Hoy me entrego a ti. Diga: me entrego a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús.